Para entrar de lleno más a este tema que nos ocupa a todos, agradezco infinitamente la llamada que en este momento tomamos con el diputado Waldo Fernández, quien es el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional de la Cámara Baja. Muchas gracias, diputado. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a tu auditorio. Diputado, ¿en qué vamos? ¿Cómo está este asunto? ¿En qué punto está la discusión de la Ley de Seguridad Interior? Bueno, derivado de la visita del secretario de Gobernación a la Junta de Coordinación Política, ahí todas las fuerzas parlamentarias en esa misma reunión tomaron la decisión de invitar a 3 gobernadores y 3 presidentes municipales para que nos platicaran un poco sobre cómo ha sido su interacción con las Fuerzas Armadas en las labores para enfrentar la delincuencia organizada. En ese contexto, me parece que en esta semana nos visitarán el gobernador de Michoacán, de Guerrero y de Tamaulipas, que son de 3 diferentes partidos políticos, para platicarnos ellos cómo ha sido esta interacción con las Fuerzas Armadas. Antes de entrar aquí a la entrevista, estuve viendo la encuesta que hizo el Centro de Estudios de la Cámara de Diputados, y me parece que aquí es un punto medular y central que nadie ha puesto sobre la mesa en la discusión. Por un lado hay un dogma de las personas que dicen que con esto se militariza el país, por otro lado hay dogmas de las personas que sugieren que le demos todo el espacio a las Fuerzas Armadas, que hagan todo, pero nadie está viendo la visión del ciudadano. El ciudadano es el que sale a la calle día a día y no le importa saber si es seguridad interior, seguridad pública, seguridad nacional. Lo que él quiere saber es que va a regresar a sus casas con la tranquilidad. Y aquí ellos están diciendo lo que me parece es un sentir nacional. No hay policías locales, no hay policías estatales, simple y sencillamente vemos a las Fuerzas Armadas como los únicos que pueden combatir el flagelo de la violencia. Totalmente de acuerdo, diputado. Como usted lo dice, no importa quién se encargue, pero que alguien esté a cargo de la seguridad de todas las personas que viven en este país. Ahora, aquí hay como claroscuros, porque por un lado se quiere al ejército, pero las propias Fuerzas Armadas han pedido que se regule su actuar, porque evidentemente ha habido también muchas quejas de violaciones a los derechos humanos. Entonces, ¿cómo juntar la opinión pública, lo que opinan las Fuerzas Armadas, el quehacer de la Policía Federal, que por cierto tiene una muy baja confianza en términos ciudadanos? ¿Cómo poder que todo confluya de manera eficiente, en una ley? Bueno, por principio de cuentas, lo primero que tendríamos que poner sobre la mesa es la opinión del ciudadano, el sentir del ciudadano. Segundo, hay que entender que donde no hay una ley, hay vacíos, y donde hay vacíos se presentan abusos. Entonces, esta ley de seguridad interior no es para que las Fuerzas Armadas tengan un marco legal de actuación como primera opción. La primera opción es para que el ciudadano sepa qué atenerse cuando intervienen las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior. Y en un segundo camino, bueno, evidentemente darle a las Fuerzas Armadas un marco legal que ellos lo necesitan. Entonces, creo que ese es el punto central de la discusión. Donde no hay ley hay vacíos, y ahí qué es lo que hay que atacar. También, por otro lado, me parece que es fundamental que en esta parte de los derechos humanos, la parte de libertad para las Fuerzas Armadas, entendamos la parte de las víctimas. Las víctimas de un delito, ellos son vejados y a veces son hasta victimizados, y entonces tenemos que entender la lógica del ciudadano, donde ellos dicen: "Oye, yo soy víctima de un delito, yo lo que necesito es saber que al salir a trabajar voy a regresar", y en esta parte, pues sinceramente no hay más. Hay quienes han dicho: "Regresen a las Fuerzas Armadas mañana". Eso es irresponsable. No hay posibilidades ni condiciones en el país para regresarlas a los cuarteles, porque simple y sencillamente, si así México hoy se enfrenta a una situación complicada, de otra manera sería un caos. Ahora, ¿qué va a pasar con las corporaciones policíacas en toda esta misma ley, hablando en los ámbitos locales? Porque vemos que incluso los propios gobernadores de algunas entidades han pedido que el ejército regrese, digamos, a patrullar, por decirlo de alguna manera, las calles de algunos estados de la República Mexicana. Entonces, es como un poco eliminar las acciones policíacas que tendría que tener las corporaciones locales, ¿no? El tema del mando único. Justamente, ¿cómo está esta agenda de discusión, diputado? Mira, aquí hay dos puntos que quisiera mencionar. El primero es, en México en los últimos años ha generado políticos carentes de ética, que cuando andan en campaña ofrecen que van a dar su vida por la población y que le van a entrar a la seguridad, y que cuando llegan simple y sencillamente no le quieren entrar, y lo que quieren es que de manera subsidiaria las Fuerzas Armadas asuman una responsabilidad que está en sus constituciones locales y en la Constitución Federal. Y al final del día, estos líderes que lo único que hacen es engañar a la población al momento de pedir el voto, en muchos conceptos, pero particularmente en el tema de seguridad, después
se quieren lavar las manos pidiendo la intervención del ejército. Claro. Todavía no hay en este momento un dictamen de la iniciativa y eso es importante mencionarlo. Hay un proyecto, la Comisión de Gobernación no ha emitido un dictamen, pero yo en las propuestas que voy a hacer es que le pongamos un plazo para que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles y los gobiernos locales, estatales y municipales, durante un plazo determinado, que puede ser 4, 5, 6 años, se comprometan a ser policías confiables, pero que si no cumplen con la policía, sean sancionados, porque el problema en este país es que no hay sanción al que no hace su trabajo, y eso es algo que ya tenemos que darle la vuelta. Muy bien, diputado, pues le agradezco mucho. Entonces seguiremos la agenda que tienen programada para esta semana en esta discusión. Creo que es algo que nos interesa y nos importa a todos, así que muchísimas gracias por la conversación. Muchas gracias a ustedes por el espacio y de insistir, aquí el interés es el de los ciudadanos, el que tenemos que poner sobre la mesa, no el de un grupo u otro. Exactamente. Muchas gracias, diputado Waldo Fernández, quien es el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en la Cámara de Diputados. Bueno, seguimos.